Babe, I'm going out to pay the water bill. You don't need to go out. You could pay it from your phone. Look. Babe, the credit card bill. I'll go pay it. You can also pay it with your phone. Babe, Yes, love? I need to go deposit the babysitter's pay. You really want to go out, don't you? It's okay. I will make the transfer and you go play ball. With Atlantic Bank Mobile, your personal banking experience is easier and more convenient. Bank your way with any of our digital channels and save time for what matters most. Atlantic Bank, building the future together. Paz, corazón, contigo Dios está. Lleva tu cruz sin pena o dolor. Muy buenas noches, queridos hermanos. En sus casas les saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo, deseando que estén pasando un momento de descanso y animándoles, invitándoles a unirse con nosotros en esta noche. Es una bendición de Dios, de que el grupo de la Renovación Carismática Católica de Santo Redentor pueda tener esta oportunidad de estar con ustedes en esta noche para compartir la palabra de Dios, para unirnos en oración. Así que, queridos hermanos, les invito a unirse en familia, tomar su Biblia, sentarse y unirse para reflexionar sobre una palabra importante que el Señor nos regala en esta noche. En este momento quisiera presentar, tengo conmigo la bendición de tener a nuestra hermana Lady Saravia y también a nuestro hermano Santos. Son parte servidores del grupo de la Renovación en Santo Redentor y son discípulos del Señor, hermana y hermano que han tenido ese encuentro con Dios, se han enamorado de Jesús. Y por eso estamos aquí en esta noche, en este programa de Calma mi alma, porque nosotros hemos experimentado el amor de Dios y hemos experimentado su bondad con cada uno de nosotros. Así que, queridos hermanos, les invitamos, únanse con nosotros, compartamos la alegría de la palabra de Dios. Como el Papa Francisco dice, el Evangelio es alegría para nuestro corazón. Para hacerlo, nos vamos a poner en esa sintonía, en esa presencia de meditación, porque eso requiere, cuando estamos practicando el Lectio Divina, de apartarnos de todo el ruido del mundo y entrar al interior de nuestro cuarto, que es nuestro corazón, para poder escuchar la voz de Dios. Así que vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos en este momento, queridos hermanos. Vamos a meditar un canto, pidiéndole a Dios que nos auxilie, que llegue a nuestras vidas en este momento. Caminaste sobre el agua, caminaste como un rey, y ahora quieres que yo lo haga con la fe. Y aunque la gente me comente, eso no va a suceder. Yo sé que puedo al creer en tu palabra. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Yo sé que puedo caminar por fe. Pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré.
Amado Señor, sabemos Sí, que Señor Jesús. contigo todo lo podemos. Sí, Padre. Que tú nos invitas en esta noche a acercarnos a ti, Señor Jesús. de llegar a ti, oh Dios, y con ese deseo nos unimos a todos los hermanos que están conectados en este momento, compartiendo con nosotros. Que tú llegues a nuestras vidas y nos ayudes a hacer esas cosas que parecen imposibles. Tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. En este momento te pongo la vida de mi hermana Lady, hermanos santos, pidiendo que tú nos unjas con la gracia de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos compartir con mucha sabiduría, que tu palabra llegue a penetrar nuestros corazones y también de todos aquellos hermanos que nos están escuchando en este momento, Dios. Derrama tu Santo Espíritu, cúbrenos, Señor, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Que todo nuestro ser esté envuelto en tu Sagrado Espíritu. Los hermanos que están conectados, allí donde están, Señor, bendícelos con tu Espíritu. Tú puedes tocar todo corazón. Tú has venido a traer vida a cada uno de nosotros. Te entregamos este momento de compartir tu palabra, Señor. También a ti, oh preciosísima Virgen María, de una manera especial pedimos tu intercesión. Oh patrona nuestra, Virgen de Guadalupe, intercede por este momento, que nosotros sepamos guardar las Sagradas Escrituras en nuestros corazones, así como tú lo hiciste. Gracias, bendita Madre. Gracias. Todo lo hacemos en el precioso nombre de Jesucristo, quien vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos reunidos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis queridísimos hermanos, hoy el Señor nos trae una palabra muy alentadora y tenemos la oportunidad de meditar cómo Jesús se relacionaba con sus apóstoles, con sus discípulos, con la gente que lo rodeaba. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, el capítulo 14, del verso 22 al 36. Así que es el Evangelio de Mateo 14, 22 hasta el 36. Así que si tiene su Biblia, lo puede buscar allí y nos acompaña. Le invito a que medite si hay una palabra mientras nosotros estamos leyendo la Sagrada Escritura, si hay una palabra que le toca su corazón, apúntelo ahí, guárdelo. Si hay algo que Jesús dice, que los apóstoles dicen que le impacta, que usted se relaciona a esa situación, escríbalo también y únase a lo que vamos a compartir. Ahora voy a pedir a nuestra hermana Lady que nos comience en lo que es el Evangelio que vamos a compartir en esta noche. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban. Durante pues soplaba el viento en contra. Y antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Palabra del Señor.
Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Y él le contestó, ven. Y bajando de la barca, Pedro caminó sobre las aguas y se dirigió hacia Jesús. Pero al notar la violencia del viento, sintió miedo y comenzaba a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús alargó la mano y le cogió diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos. Lo rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que tocaron quedaron totalmente sanos. Queridos hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay mucho, ¿verdad, hermanos?, de qué reflexionar en esta sagrada lectura, el Evangelio de Mateo. Yo quisiera comenzar del principio del versículo 22, donde Jesús da una orden. Le dice a sus discípulos que se embarquen en la barca. Es una instrucción de Jesús. Y vemos la actitud de los discípulos hacia esa orden. Ellos no dijeron, no Señor, nosotros queremos estar contigo, nos vamos a quedar aquí. No, ellos se subieron a la barca. Quisiera saber qué piensan ustedes sobre ese momento cuando Jesús, tal vez a ustedes, también yo puedo reflexionar, ustedes que están en casa, ¿qué hacemos cuando Jesús nos dice, hagan esto? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Es una actitud de obediencia, de respeto, de reconocer que la palabra de Dios tiene poder? ¿O ponemos excusas o barreras por cual no hacer lo que Jesús dice? ¿Quién quisiera compartir de ustedes dos algo? Pues yo creo que depende de la persona, obviamente, que usted le pregunte, ¿no? O sea, pues esperaríamos, ¿no?, de que la persona respondería con obediencia, siempre obedeciendo el mandato que hace el Señor. Obviamente es el Señor del quien estamos hablando y por ello necesitamos mucha confianza, ¿no? Entonces por eso digo yo que depende de la persona que le pregunte, porque realmente si no hay esa fe, entonces no puede haber obediencia, porque no conocemos a Dios de la manera en que le podemos obedecer. Entonces la verdad es una pregunta que me hace reflexionar mucho, porque día a día, pues, ¿cómo estoy yo imitando eso? ¿Cómo estoy yo obedeciendo al Señor? Porque el Señor nos habla, incluso en este momento nos está hablando por medio de la palabra, pero en cada momento nos habla, y en nuestro día a día, primeramente lo que tenemos que preguntar también, ¿escucho la voz de Dios? Y a eso, si escucho la voz de Dios, ¿realmente le estoy obedeciendo? ¿O estoy obedeciendo a mí mismo? O tal vez una tentación que puede ser muy común es si estoy obedeciendo a los que los demás piensan, porque eso también puede ser una tentación. Me acuerdo cuando estaba leyendo el Antiguo Testamento, un rey que sufría mucho de esto era el rey Saúl, yo creo que él realmente era una persona que padecía mucho de lo que los demás pensaban de él, y entonces eso también puede ser una de las tentaciones en cuanto el obedecer el mandato del Señor, como en este caso de embarcar en esta barca.
Muy cierto, sí, a veces uno dice, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir? A veces la familia, ¿qué van a decir si yo soy fiel a lo que Dios pide? Porque a veces Dios pide ciertas cosas que el mundo no puede entender. Y vemos aquí como que hay una separación. Jesús dice, yo me voy a quedar aquí y ustedes se van. Como cristianos, a veces uno quiere estar cerquita de Jesús, siempre quiere estar al lado de Jesús. Pero para que Dios obre, para que Jesús obre, Él pide, ustedes váyanse y yo me quedo aquí. Quisiera compartir algo sobre la lectura, hermana Lady. Solo me llama mucho la atención lo que compartían ustedes. El Señor sí nos da un mandato, me da un mandato a mí, y yo muchas veces le he dicho sí, pero ya cuando me encuentro en el lugar y vienen las dificultades como vemos en la lectura, me entra la duda y digo, ¿y ahora qué pasó? Entonces ahí es donde, como dice el hermano Alex, necesita uno como sentirse muy cerca de Jesús en todo tiempo, pero también veo ahí que el Señor necesitaba un tiempo a solas, porque dice que Él se retiró, dice al principio de la lectura, ¿para qué? Para orar, dice, ¿verdad? Entonces Él también nos deja un ejemplo a nosotros de que necesitamos estar en constante oración. Él era el Todopoderoso, pero nos dejó un ejemplo de que nosotros debemos de orar, más que somos débiles seres humanos, necesitamos un tiempo, apartarlos, un tiempo a solas, así como Él lo hacía, para fortalecerlo y volver nuevamente a seguir en ese caminar de Él. Sí, tomando ese punto de la oración, ¿qué es lo que hacía la oración en Jesús? Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, y Él oraba al Padre. Entonces en la oración había esa conexión, había esa intimidad. Jesús lograba ver cuál era el plan del Padre, su misión, y podía entender bien lo que Dios Padre quería para Él. Entonces eso es algo que nosotros podemos tomar también como cristianos, como discípulos, como hijos de Dios que somos. De tener esa intimidad, la intimidad se busca. Jesús la buscaba. Eso es que cuánto nosotros a veces somos perezosos, vemos la oración como una carga, como algo no muy rico. Y Jesús nos demuestra que es la riqueza de la vida del cristiano. Para enamorarse de Dios hay que orar. Los que están enamorados a veces dialogan bastante. Yo estoy seguro que hay hermanos y hermanas que escuchan, si son novios, no se despegan. Ahí están en el teléfono o van a visitar hasta la medianoche hablando. Y así debe ser nuestra relación con el Señor. ¿Qué piensa usted, hermano santo? Usted que está joven y está en el camino del Señor, ¿qué piensa sobre el diálogo, el tener esa intimidad con Dios y cómo eso se relaciona a nuestras relaciones humanas? Pues yo creo que, pues obviamente como usted ha dicho, nosotros pues como jóvenes, ¿no? Buscamos siempre compartir todo lo que nosotros sentimos en el momento, lo que pasamos, cualquier experiencia, y lo vamos a compartir con todo el mundo, ¿no? A veces con la intención, ¿no? Tal vez desordenada de querer la atención mundana, de querer que pues alguien me dé, no sé, un me gusta en el Facebook, o de compartir su publicación o cosas de ese tipo, ¿no? Pero creo que de igual manera nosotros deberíamos de ordenar, digamos, ese deseo de querer comunicarse, ese deseo de intimidad últimamente hacia Dios, porque Dios quiere también escuchar nuestro día a día, quiere escuchar nuestras experiencias, las buenas y las malas, nuestras dudas, nuestros miedos, y Él quiere escuchar todo. Y yo creo que es muy cierto con Jesús, porque también Jesús, aún estando, ¿no? preparando para su muerte, su crucifixión en el huerto de Getsemaní, él compartía ese dolor hacia el Padre y tenía esa intimidad, ¿no? Y entonces yo creo que es muy cierto que la comunicación nos va, digamos, asemejando a la persona a quien nosotros nos comunicamos, y en este caso nosotros en constante comunicación con Dios,
nos vamos llenando de su amor y inevitablemente vamos trasladando ese amor hacia nuestras relaciones más íntimas también, tanto como nuestros familiares, como nuestros amigos. Yo creo que es muy difícil llevar a cabo una relación sin aquel que es el fuente de amor, el fuente de todo lo bueno, ¿no? Entonces sí, estoy muy de acuerdo con ese punto. Sí, otra parte ahí en el Evangelio, que hay mucha enseñanza para nosotros en esta lectura, es Jesús les da la instrucción y la barca se aleja, los discípulos van en esta barca. Y podemos compararlo a nuestra vida. Dios nos da la libertad, Dios nadie lo tiene a la fuerza, lo tiene esclavizado. Él nos crea, nos da el don de la vida y nos da la libertad que vivamos nuestra vida. Y cada uno de nosotros, en nuestra experiencia, lo que hemos venido caminando, es como que la barca va yendo hacia adentro del mar. Como decía nuestra hermana Lady, somos golpeados en la vida como los apóstoles eran en este momento, por las olas del mar. Pero Jesús está orando. Él no está en esa barca en este momento. Quizás hay hermanos en este momento, o yo puedo reflexionar en mi vida, yo creo que en este momento estoy pasando algo así similar, que las olas del mar, los golpes, las olas de la vida, me están golpeando. Así que los apóstoles ahí van y les da miedo. Imagínense, es en la noche, todo oscuro, no hay luz por ningún lugar ahí, y solo lo que sienten es cómo mueve el viento y las olas a esta barca, quizás una pequeña barca. Entonces le entra el miedo. Yo puedo relacionarme mucho a esto y quisiera escuchar, hermana Ley, hermano Santos, ¿qué piensan? Quizás su testimonio personal o algo que estén pasando en este momento, que siente que sí le están golpeando y cómo uno reacciona, cómo reaccionamos en esos momentos. Gloria a Dios, como usted decía, también como experiencia, muchas veces me he sentido así como los apóstoles, como ellos se sentían, ¿verdad? Con ese temor ahí en esa barca cuando venían toda la tempestad, las olas que los golpeaban. En muchas ocasiones me he sentido así también, pero por eso es importante no descuidar la oración personal. El Santo Rosario, todo eso lo ayuda a uno a defenderse de esas tempestades, de todo lo que viene a golpear la barca, vicios y muchas cosas en las familias en las que uno no tiene el control, que solamente el Señor. Entonces, así como ellos se sintieron, muchas veces yo me he sentido, pero con la ayuda del Señor y con la fuerza que Él da a través de la oración personal, puede salir adelante. Sí, y la escena que presenta aquí, los apóstoles en la barca, allá dentro del mar, Jesús arriba del cerro orando. Me imagino que cuando Jesús termina de orar, ve a la barca a sus apóstoles en el mar y qué fuerte está. Y cómo, hermanos santos, ¿qué hizo Jesús en ese momento al ver que los apóstoles estaban en ese tormento ahí? Pues aquí dice que a la 4:00 de la noche vino a ellos caminando sobre el mar. ¿Qué piensa de esa actitud de Jesús y cómo eso ha sucedido en nuestras vidas cuando nos está golpeando las tormentas? A veces es Jesús el que se acerca, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que obviamente no, Dios siempre se acerca a nosotros, no, su misericordia es algo que es Él quien da el primer paso, siempre. O sea, cuando estamos en oración, cuando, no sé, el Espíritu nos impulsa para poder asistir, poder asistir a la iglesia, a la misa. Yo creo que todo eso es primero Jesús dando el primer paso hacia nosotros. Y pues nosotros sencillamente somos los que respondemos, ¿no?, a eso, pero siempre Jesús es el que inicia
y dice mucho de Él, ¿no? De que realmente aun cuando nos dé ese mandato, muchas veces para nosotros no tenemos esa aseguranza al 100% de qué va a suceder, pero el hecho de que cuando leemos aquí, Él es el que interviene y está ahí auxiliándonos, pues nos da mucha esperanza. Amén. Dios nos da esa libertad, queridos hermanos, y aún dándonos esa libertad, Él no se aleja. Cuando nosotros lo necesitamos, Él está allí por nosotros. Él nunca se ha olvidado de ti. Yo puedo reconocer en los momentos de enfermedad, de dificultades que aún estoy pasando, Jesús ha llegado a mi vida y ha llegado de una manera quizás inesperada, porque los apóstoles no esperaban a Jesús, que fuera Jesús el que fuera caminando sobre esas aguas. Y por eso exclaman, es un fantasma. Realmente, aún siendo aquellos hombres que andaban con Jesús, bien visto cómo Jesús le había dado de comer a esa multitud, habían visto muchos de los milagros de Jesús cuando ellos estaban en esa tormenta. Lo que pensaron, lo primero que se les vino a la mente es un fantasma. Ninguno dijo, es Jesús, es nuestro Señor. Y a veces así nos sucede a nosotros, queridos hermanos. A veces aún cristianos, uno estando en la fe, teniendo tiempo de perseverar en el camino del Señor, teniendo esa relación, hay momentos que uno no ve a Jesús entre las tormentas y las dificultades, entre los problemas. Quizás tú has recibido una noticia grave, una noticia difícil de aceptar y te preguntas, ¿por qué a mí? ¿A dónde está Dios? ¿Será que Dios se ha alejado de mí? ¿Se ha olvidado de mi situación? El Señor me recuerda a mí, queridos hermanos, a cada uno de nosotros en esta noche, que Él no se ha alejado, que Él es el que toma la iniciativa de acercarse para proveer a nuestra necesidad, que Él nunca nos va a dejar solo y nos viene con unas palabras bien alentadoras. Y quisiera nuestra hermana Lady y nuestro hermano Santos comenten sobre estas palabras. Ánimo, no teman que soy yo. ¿Qué piensan de esas palabras? Que muchas veces cuando yo me he alejado un poco he descuidado la oración, veo como estos discípulos vieron a Jesús como un fantasma, porque si yo no descuido la oración, yo voy a saber que es Jesús que está viniendo a mi vida. Y en muchas ocasiones me he encontrado que el Señor me dice, ánimo, no temas, aquí estoy yo, soy yo, tu Padre, que no te voy a dejar sola, porque cuando vienen, como comentaba el hermano Alex, las enfermedades o problemas con nuestros hijos, problemas de salud y de otras situaciones, uno siente que no hay salida. Y el Señor me dice a mí a través de esta palabra, ánimo, ánimo, no temas, aquí estoy, soy yo, tu Padre que viene a auxiliarte, ¿verdad? Así que siento que el Señor siempre me da ánimo a través de esta palabra, que no tema porque Él nunca me ha abandonado. Gloria a Dios. Hermano Santo, quisiera compartir algo sobre esta parte. Sí, yo creo que esto como que cuando lo escucho me acuerda mucho de cuando Jesús estaba llamando a Adán, ¿no? El primer hombre, y le pregunta, ¿dónde estás? Y para mí esto es como que muy alentador, porque obviamente Adán responde, ¿no? De una manera de que él dice, él expone su pecado, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía esa vergüenza, ¿no? Pero Jesús va buscando, o sea, tenemos que dar cuenta que Jesús fue el que buscó a Adán, y de la misma manera Él va buscando a los discípulos, a los apóstoles, y le dice casi de la misma manera, ¿no? Ánimo, o sea, no tengas miedo. Y Jesús repite muchas veces en el Evangelio, ¿no? Esta palabra, ánimo, no tengan miedo, ánimo, no tengan miedo. Y solo creo que
resalta pues la naturaleza humana, que tenemos miedo, ¿no? O sea, ante lo incierto, ante las dificultades, ante cualquier cosa, ¿no? Tenemos ese miedo. Cuando Jesús dice eso, Él está siempre recordándonos de quién es Él, de que Él como yo siempre digo, ¿no? Cuando me sucede algo, o Él lo permite, o es parte de su voluntad perfecta, ¿no? Y entonces eso me da mucha tranquilidad de saber de que, y siempre sabemos, ¿no? En nuestra propia experiencia, cuántas veces nosotros hemos pasado por momentos difíciles, y cuando Jesús se nos aparece y nos dice ánimo, realmente es algo que nosotros, más que un sentimiento, es una convicción, ¿no? Que solo viene del Espíritu Santo. Amén, sí. Siento que estas palabras son para mí en este momento. Ánimo, no tema, porque a veces uno se desanima también. Puede ser que el tiempo pase y uno no ve solución. Tal vez tú, querido hermano, querida hermana que estás en casa, te sientas un poco desanimada, sin ilusiones de que puedes vencer esa situación. Jesús te dice en este momento: aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y guarda eso en tu vida, eso tiene mucho poder. Recibe a Jesús, recibamos a Jesús, porque me gusta también la actitud de Pedro. Aunque muchos decimos que Pedro se hundió, pero fue el que dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Entonces él reconoce la grandeza de Jesús. Y él hace: si eres tú, Señor, haz que yo vaya. Entonces ahí hay una respuesta también. Jesús baja del cerro de donde estaba orando y camina hacia la barca que está siendo abatida por esa tormenta, y se acerca a los apóstoles. Ellos se asustan y Él les dice esas palabras poderosas: ánimo, no tengan miedo, que soy yo. Y Pedro, al escuchar, esto es bueno porque aún estando ahí entre todo eso, Pedro escucha las palabras de Jesús. Y a veces nosotros lo que vemos en nuestra situación difícil es el gran problemón, es la gran dificultad que estamos pasando, y no escuchamos esa voz de Dios. Pero Pedro lo hizo. Me imagino que las olas estaban soplando y el viento, y cuando Dios sopla a veces uno ni escucha bien, pero escuchó, y él dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya. Ahora Pedro es el que busca ir hacia Jesús. Entonces se ve como un encuentro entre dos personas, un encuentro muy personal también. Y eso es lo que esta palabra me invita a tener con Jesús también. Esa relación personal que comentábamos al principio, que se forma en la oración, y ahora la vemos como Pedro la tiene con Jesús en su respuesta. Y Jesús le dice: ven. Jesús le dijo: ven, Pedro, baja de la barca. Y empezó a caminar sobre las aguas. Así que Jesús, hay un diálogo ahí, hay un momento. Se olvida, en este momento se olvida todo lo que estaba allí azotándoles, hasta el miedo. Cuando uno pone la mirada en Jesús, en su situación, se olvida. Y no quiere decir que ha desaparecido, pero cuando uno tiene una relación con Jesús, eso es más grande que cualquier dificultad, cualquier tormenta que esté abatiendo su vida. Les invito, si quieren compartir algo sobre eso o sobre algún otro punto de la lectura de hoy. Pues igual cuando estaba leyendo eso, ¿no? Venía pues en camino aquí y realmente estaba pensando yo qué voy a compartir, qué es lo que me está diciendo la palabra en esta noche. Y pues como usted ha compartido, Dios siempre habla por medio de nuestras experiencias, ¿no? Y parte de mi experiencia es, pues cada quien no tiene sus etapas, y la etapa mía pues es de los estudios, ¿no? Y muchas veces, ¿no?
esta etapa de la adultez temprano, pues, y más, o sea, entre más adulto, pues más complejo se ponen, ¿no?, las cosas. Me empiezo a preguntar, ¿no?, que hay muchas cosas que no se miran muy claras en mi vida. O sea, hay muchas cosas de las cuales Dios me está mandando ir, pero no puedo ver qué es lo que va a suceder. No puedo ver el siguiente paso, ¿no? Pero muchas de estas veces, ¿no?, Dios, como aquí hace con Pedro, nos invita a fijar nuestra mirada en Él, más que a los problemas, como usted ha compartido, más que de lo incierto, de lo oscuro. Me gusta la imagen que usted puso de que estaban en una barca, pero también estaban de noche, o sea, no se podía ver nada. Y seguramente ustedes que están viendo, tal vez han pasado por un momento así, donde no han tenido esa certeza y han caminado en lo oscuro, han caminado en esa confianza con Dios. Y es aquí donde Jesús nos invita, no pongas la mirada sobre las olas, sino a mí. Fíjate en mí. Y eso es un acto de mucha confianza cuando nosotros vemos hacia Jesús, cuando tenemos esa mirada y con solo esa mirada expresamos esa fe. Realmente es algo que no vamos a decir disminuye los problemas, pero sí que quita el enfoque a los problemas y más a Dios, y realmente cambia mucho, pues, la manera en que nosotros actuamos. Sí, y llama mucho la atención. Vemos este encuentro que está teniendo Pedro con Jesús. Jesús ha venido, Pedro va hacia él. ¿Y qué va sucediendo? Dice la palabra del Señor. Pero el viento seguía muy fuerte. El viento no calmó. Esa es la tormenta, la situación, nuestros problemas, hermanos, nuestras dificultades. A veces no van a calmar, aunque nosotros vayamos acercándonos a Jesús. Muchos de los cristianos pensamos que entre más nos acercamos a Jesús, quizás el viento va a ir calmando. Pero yo sé que hermana Lady y hermano Santo tienen testimonio que no, a veces no es así. Quisiera compartir algo sobre eso, hermana Lady. Sí, como usted decía, no sucede así que todo lo demás va a desaparecer como por arte de magia, se puede decir, sino que es que el Señor me invita a mí, así como invitó a Pedro a que viniera hacia Él. No le dijo, tú no puedes hacerlo, sino que le dijo, ven. Y entonces Pedro va con aquel ánimo y empieza a caminar sobre las aguas, dice, ¿verdad? Yo me imaginaba eso, que muchas veces yo voy caminando con esa seguridad hacia el Señor y de repente llega una enfermedad a la familia, llega un problema, y entonces como que eso me hace retroceder o dudar, así como le pasó a Pedro, ¿verdad? Porque él iba bien confiado ahí, y quizás muchos de los que nos están viendo también se han sentido así, que van con esa confianza que dice, ahora lo tengo todo, estoy buscando de Dios, mi familia busca de Dios, pero de repente llegan más enfermedades, más problemas, y yo muchas veces le he dicho al Señor, por favor, dame una pausa, porque siento que necesito agarrar fuerzas para continuar. Entonces, muchas veces me ha pasado lo de Pedro, que pongo la mirada en Cristo, pero de repente, si desvío un poco la mirada, como dice ahí, como decía el canto también, me voy a hundir. ¿Por qué? Por la falta de fe, que ya ahora estoy confiando en mi propia persona, dejé de poner la mirada en Cristo, y entonces al voltear a ver al mundo a otro lado, ya ahí me distraigo, y eso me empieza a entrar duda, y ahí es donde me empiezo a hundir, así como dice que le pasó a Pedro. Sí, y en realidad, si vemos en nuestro mundo, hay muchos de nuestros hermanos, nosotros, pasamos grandes dificultades. Hay personas que llevan una cruz pesada en su vida, y es importante tomar un tiempo para preguntarnos y tener esa conversación con Jesús y preguntar,
¿Qué puedo aprender de esto? Porque Pedro está aprendiendo algo también. Está aprendiendo algo de este encuentro que él tiene con Jesús en este momento muy turbulente. Porque sí, él comienza a ver la fuerza del viento. Y a veces nosotros comenzamos a ver la fuerza de nuestra dificultad, de nuestra situación. Si tú tienes alguna enfermedad terminal, si te han dicho que no hay solución a tu enfermedad, hay hermanos sufriendo de depresiones, de angustias, de diversas enfermedades. Hay que tomar este tiempo para poner nuestra confianza en Jesús. Y exclamar a Jesús, no hay que tener vergüenza de exclamar a Jesús. Porque muchos nos estamos hundiendo. A veces son situaciones de pecado también que nos está hundiendo. A veces nosotros libremente hemos escogido un vicio, una situación que nos está destruyendo. Y es momento de exclamar a Jesús y decirle, Señor, sálvame. A veces nuestras familias necesitan del Señor. Yo reflexiono muy constante la situación en mi familia, que hay hermanos de sangre, personas que están alejados del Señor. Esos son mis problemas y estas son las palabras que vienen a mi momento. Y es, Señor, sálvame. Algunos pueden decir, tuvo poca fe, porque Jesús le dice, Jesús, hombre de poca fe, pero no le dijo hombre sin fe. Le dijo hombre de poca fe. Había fe en Pedro. Y con ese poquito de fe, dice el Señor, uno puede mover montañas. Basta que nuestra fe sea del tamaño de una semilla de mostaza, dice el Señor, para que su obra se realice. Y por eso la obra de Dios se realiza en esto. Todo esto que estamos meditando y reflexionando es para que nosotros lleguemos a ser testigos de la grandeza del poder de Dios. Así que Jesús puede ver poca fe en nosotros, pero con esa poca fe Él hace la obra. Pero debemos de tener algo de fe. No poner nuestra confianza en soluciones vanas. ¿Cuánto nosotros a veces reemplazamos a Jesús? Ya no es Jesús la solución. Ya no es Jesús. Pensamos que alguien o algo puede ser esa solución. Jesús en esta noche me dice a mí, como le dijo, soy yo. Recordemos como Yahvé, como Dios Padre hablaba con Moisés. ¿Quién es el que yo soy? Jesús en este momento dice, soy yo, nos dice a nosotros. Algo más que quisiera compartir, hermanos, sobre esta hermosa, alentadora lectura. Solo animar a nuestros hermanos a que no nos alejemos del Señor, que siempre pongamos esa mirada hacia Él, porque vendrán muchos más problemas en este tiempo, especialmente que estamos viviendo, que no va para mejor la situación. Y entonces necesitamos estar de la mano de Dios para no hundirlos como les pasaba a Pedro, ¿va? Para no quedarlos ahí hundidos, sino que poder salir a flote con la ayuda del Señor, sin olvidar, ¿verdad?, nuestra oración personal, sin olvidar también el Santo Rosario, que tiene mucho poder. Yo puedo dar testimonio de que en una de mis hijas me habían dicho que iban a nacer con una deformidad, 2 médicos me lo dijeron, y yo puse la confianza, como decía el hermano Alex, quizás no tengo una gran fe, pero yo le puse fe al Santo Rosario y a la Santa Eucaristía,
y el Señor me la regaló sana. Así que Gloria yo a creo Dios. que aún con esa poca fe, el Señor hace grandes cosas en nuestras vidas y en la vida de cada uno de ustedes. Así que ánimo, hermanos, a seguir siempre en esa unidad con el Señor. Hermanos santos. Pues quisiera concluir con pues un punto que usted hizo sobre Pedro, ¿no? Siempre vemos lo negativo, ¿no? Y vemos a Pedro y cómo se hundió y lo primero que decimos es, Pedro se hundió, pero no vemos el aprendizaje, ¿no? Y creo que animando, ¿no? a los que nos ven, que en cualquier etapa que estés en este momento, pues es una etapa nomás, ¿no? Y la vida pues exige mucho el aprender. Lo único que Jesús nos pide es, como Pedro, poder tener esa valentía, ese coraje, esa fe para salir, para confiar en Él. Ya Jesús hará lo demás, y yo creo que muchos de nosotros pues esperamos ser muy exitosos al primer intento, pero Pedro tuvo que intentar y intentar para poder afianzar esa fe, ese amor que tuvo hacia Jesús. Y no solo él, sino los apóstoles en general. Y nosotros, pues como discípulos de Dios, pues igual intentemos, aunque fallamos, siempre hay que tener la mirada en Él. Sí, muy importante. Santo Rosario, la Eucaristía, poner nuestra mirada en Jesús. Vemos aquí como dice en el verso 32, porque cuando Jesús toma a Pedro, suben a la barca y calma el viento. Queridos hermanos, esa es nuestra experiencia también. Eso es lo que nosotros hemos vivido y estamos viviendo. Y sé que algunos de ustedes que nos escuchan, que están compartiendo con nosotros, que están también meditando esta palabra, han experimentado eso. Cuando Jesús entra a tu familia, entra a tu hogar, entra a tu vida personal, el viento calma y uno reconoce la gloria de Dios. Uno da gloria, da testimonio del poder de Dios. Muchos han perdido la fe. En nuestra sociedad se escucha, ya no creo en Jesús. Jesús es una persona histórica, no presente. Pero yo te digo, querido hermano, Jesús no es una persona histórica. Es una persona verdadera y presente. Y meditemos sobre las palabras que dijeron ellos y con la actitud. Nuestra actitud ante Dios importa bastante. Quizás nosotros estemos bien ahorita también y sintamos, yo no necesito de Dios. Llegará un momento en nuestra vida donde vamos a necesitar de Dios. Esos hombres se postraron ante Él y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Quiero que te lleves esto, y es algo que me llevo yo en esta noche también. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y no hay otro. No hay otro que sea la solución a nuestra situación, por más grande que sea. Yo te lo ofrezco, mis hermanos, te lo ofrezco, y nosotros lo recibimos también, porque esta palabra nos penetra a nosotros. Nosotros recibimos a Jesús como solución. Él sana, como sanó a multitudes, a todos los que le presentaron, Él los sanó. Así que Él puede sanarte, así que Él puede obrar. Y una de las obras más grandes que necesitan nuestra sociedad, nosotros personal, es la sanación del corazón. Es el perdón de nuestros pecados. Así que acerquémonos a Jesús, acerquémonos al sacramento de la reconciliación, que ahí encontramos sanación, queridos hermanos. ¿Algunas últimas palabras, queridos hermanos? ¿Algo? Pues creo que ya se ha dicho pues todo. No, la verdad no, creo que para mí estoy bien.
Realmente estoy muy alegre, ¿no?, de la manera en que Jesús ha hablado en esta noche por medio del Espíritu Santo, obviamente, y pues ojalá que no, pues que la gente pues se ha sentido de la misma manera. Muchas gracias, queridos hermanos, a todos los que nos han acompañado por su atención, por abrirse al Espíritu Santo, por dejar que la palabra de Dios como esa espada traspase sus corazones. Les invitamos el próximo martes, si es posible, desde las 8 hasta las 9, unirse con nosotros, acompañarnos, que la palabra de Dios siga creciendo, que dé fruto en cada una de nuestras vidas. Bendiciones para sus familias y para todos, que pasen una feliz noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz, corazón, contigo Dios está. Lleva tu cruz sin pena o dolor. Babe, I'm going out to pay the water bill. You don't need to go out. You could pay it from your phone. Look. Babe, the credit card bill. I'll go pay it. You can also pay it with your phone. Babe, Yes, love? I need to go deposit the baby's pay. You really want to go out, don't you? It's okay. I will make the transfer and you go play ball. With Atlantic Bank Mobile, your personal banking experience is easier and more convenient. Bank your way with any of our digital channels and save time for what matters most. Atlantic Bank, building the future together.